Buenas tardes a todos. Muy contento de estar en esta celebración de un espacio que ha sido tan valioso. Hoy afortunadamente han surgido muchos otros espacios, pero en algún momento era muy débil la corriente heterodoxa, sobre todo en la década del 90, un momento de terrible hegemonía neoliberal global y también en nuestro país. Yo en este número contribuí trabajando sobre el tema de Argentina y la globalización, pero el título de esta mesa es Reconstruir la Argentina. Como la globalización nos queda un poco grande para cambiarla, vamos a hablar un poquito de globalización y de élites globalizadoras, pero vamos a hablar un poquito también de nuestro país. La verdad que muchas veces creo que lo que hay que explicar en la Argentina es cómo puede ser que esté mal. ¿Cómo puede ser que se reiteren los ciclos de endeudamiento y cómo esos ciclos de endeudamiento generan un conjunto de condicionalidades para que la Argentina viva en estado de estancamiento permanente? Digamos, esto arrancó en 1976 y parece que no nos podemos curar de la enfermedad. La enfermedad no es una enfermedad en el terreno de las ideas. Las ideas están discutidas cada vez más en todo el mundo, pero el Fénix demuestra, digamos, que no es una competencia de ideas lo que pasa en nuestro país, sino una competencia de intereses mucho más fuertes. De hecho, los personajes que circulan habitualmente como representación del mundo de los economistas son bastante ignorantes, su pobreza intelectual es muy grande y sin embargo se presentan ante la sociedad como los portadores del saber económico. La verdad que en el caso nuestro hay un problema de relación de la Argentina con el mercado mundial y con la globalización. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un mercado internacional desregulado desde los años 50, pero lo cierto es que no ocurrió. Y entonces, en todo el tiempo que no hubo una disponibilidad de financiamiento abundante privado, la verdad que Argentina no se endeudó, o se endeudó en niveles muy bajos, y eso obligó a seguir un sendero de crecimiento económico basado sobre todo en la producción y en la producción de riqueza, con todas las complejidades que teníamos. El drama, a mi juicio, empieza cuando está disponible una masa gigantesca de capital financiero disponible, y me da la impresión que la relación que tiene la élite dominante argentina con el capital financiero global es un eje central constituyente de las políticas económicas argentinas de las últimas décadas. O sea, yo no puedo explicar lo que ha pasado en la Argentina sin esa relación, que es una relación central entre la clase dominante y el capital financiero. Jorge Schwarzer se dedicó con mucha puntillosidad a estudiar el periodo de Martínez de Oz, con mucho detalle. Y sabemos que el periodo de Martínez de Oz empieza con un discurso productivista, o modernizador, o eficientizador de la economía, como en general todos los ciclos neoliberales. Incluso este último ciclo fue calificado por el historiador Pablo Verchunov como un ciclo modernizador. Así que esa es una palabra que se usa, pero lo cierto es que tomemos la palabra que tomemos del argot de la derecha argentina
modernizar, eficientizar, abrir la economía, volverla más competitiva, todo ese mundo de ideas que se despliegan, mueren cuando se trata de conectar la economía al capital financiero internacional. Se termina todo proyecto que tenga que ver con una transformación capitalista, modernizadora, eficientizadora de la economía argentina, y entra un juego mucho más de corto plazo, mucho más aparentemente interesante, que prácticamente los embriaga y les hace olvidar cualquier otro proyecto, que es básicamente el jueguito financiero. Si recordamos el periodo Martínez de Oz, 1980 estalla todo, se caen los grandes bancos, crisis bancaria, crisis cambiaria, devaluaciones en 1981, es decir, durante Martínez de Oz ya se engendra la crisis más importante, ya de esa crisis no se van a poder reponer. En los 90 dura un poco más, hay un ciclo internacional de abundancia de oferta de dólares, y en el caso argentino se prolonga más un modelo rentístico y financiero que en el Fénix denunciamos ampliamente, y que, bueno, termina estallando en el 2001-2002 cuando se nos corta el crédito internacional nuevamente, digamos. No se construyó ninguna economía ni eficiente, ni competitiva, ni exportadora, ni absolutamente nada. Quiero dejar esto muy claro porque la derecha siempre viene con algún tipo de planteo sobre un futuro promisorio para la sociedad y termina generando catástrofes. Bueno, el tercer es este episodio del macrismo que por fin y afortunadamente se termina, pero digamos, en todos aparece una matriz similar de una relación totalmente dependiente con la globalización que termina generando que nuestro país de hecho esté en una situación de estancamiento de largo plazo que no logramos resolver. Ahora, la verdad que si uno piensa en términos, con los instrumentos que nos da el buen pensamiento económico, la verdad que lo que Argentina tiene que resolver es retener el excedente en su territorio y utilizarlo productivamente. Eso es todo el asunto. Parece sencillo, se puede decir en dos palabras, pero la verdad que lo que implica eso es un cambio en el comportamiento de los actores sociales. Es decir, el problema que tenemos nosotros es andar a convencer a la élite argentina que traiga parte de los 500.000 millones de dólares que tiene fuera del país, o andar a movilizar los más de 100.000 millones de dólares que hay en las cajas de seguridad en nuestro país. Es decir, Argentina genera excedente, genera capacidad de ahorro, no necesitaría pedir $1 prestado en el mercado internacional, y sin embargo es un país recontraendeudado, pobre, con carencia de inversión, y tiene parte de su excedente en el exterior. Eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que hay que explicar. Que no es sencillo de explicar porque es una élite que desconfía de sí misma, que es otro problema gravísimo y muy interesante y que no quiero dejar de resaltar. 4 años estuvieron con su gobierno, no ponen un peso en su gobierno. La Nación, el diario La Nación, al comienzo de la gestión macrista, hizo un editorial interesantísimo diciendo que en la reconstrucción alemana y en la reconstrucción japonesa después de la posguerra, es cierto que había habido ayuda norteamericana, pero que estos países se reconstruyeron básicamente gracias a la actitud inversora de los empresarios alemanes y de los empresarios japoneses. Y le decía La Nación a sus lectores, bueno, este es el momento que el empresariado argentino haga lo mismo. Nos sacamos de encima el populismo, estamos nosotros, hagamos la inversión, hagamos la reconstrucción de la Argentina. Bueno, esto se contesta con estos años de timba desvergonzada, de endeudamiento de la nación, de estancamiento y de retroceso económico. La verdad que nos cuesta, cuesta entender a cualquiera, digamos, por qué en la Argentina las políticas económicas sensatas no pueden sostenerse. Yo diría que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner no fue perfecto,
pero entendía en qué camino había que ir, digamos, entendía que había una cosa que se llama producción y empleo que es central en cualquier país, y si bien no había logrado transformar algunas cuestiones relevantes, sobre todo la estructura productiva argentina, parte de la fuga de capitales que siguió fuertemente durante el kirchnerismo y otras cuestiones, pero la verdad que sí había una cosa más sensata de entender lo básico que es el mundo de la producción. Pero tuvimos esta recaída neoliberal de 4 años y ahora enfrentamos la posibilidad de un nuevo gobierno que le toca asumir en una situación catastrófica, por donde se la mire, en todos los terrenos, estamos en un tobogán descendente muy fuerte. Ahora Horacio va a abordar más el tema del Estado, así que yo no me voy a meter en eso, pero sí quiero señalar algunas cosas que me parecen importantes. El pensamiento estructuralista latinoamericano desde el 49 caracterizó que el actor central del desarrollo es el Estado. No porque el Estado reemplaza al sector privado, pero porque es el que tiene que movilizar, motorizar, crear las condiciones para que el sector privado invierta. Eso fue el estructuralismo. El dependentismo fue más lejos y le dio un rol todavía más fuerte al Estado. Y la verdad que la época del dependentismo fueron mediados de los años 60, mediados de los años 70, cuando todavía el invento de la dependencia financiera y la dependencia tecnológica no estaba tan fuerte como ahora. Yo creo que estamos en una situación de hiperdependencia, no de dependencia, de hiperdependencia, y me parece que vuelve a ser central el tema del Estado. Digamos, si no tenemos un Estado que funcione, si no tenemos un Estado con capacidad política, con capacidad financiera, con cuadros capacitados, estamos fritos. Me parece que ese es un punto central y tengo la sensación que la nueva administración tiene claro este punto y no está dispuesta a jugar un papel de punching ball de los mercados. Ahora, yo quisiera en estos minutos que me quedan entrar en 2 o 3 cosas que me parecen importantes, porque lo que enfrentamos son urgencias dramáticas, el tema pobreza, el tema hambre es relevantísimo, pero lo interesante de esta situación es que para resolver cualquier problema hay que resolver otros, y en realidad hay que resolver todos. Y esto, por un lado, parece dificilísimo, pero al mismo tiempo genera la necesidad de pensar en términos más holísticos el problema argentino. Es evidente que el próximo gobierno tiene intenciones redistributivas, moderadas, quizás a un comienzo, pero necesariamente si alguien, y yo creo que Alberto Fernández tiene clarísimo que quiere reactivar la economía argentina, va a tener que hacer algo en materia redistributiva. Y eso va a implicar, entre otras cosas, hacer políticas antiinflacionarias. Y las políticas antiinflacionarias van a obligar a hacer políticas antimonopólicas y políticas de desdolarización. Si no, no va a funcionar la política antiinflacionaria. Por otra parte, digamos, para que el Estado no sea un Estado completamente impotente que no pueda hacer nada, como le tocó en su momento a Raúl Alfonsín, algo va a haber que hacer con la deuda, y algo importante va a haber que hacer con la deuda. Tengo la sensación que los acreedores de Argentina entienden que Argentina no puede pagar, que es imposible, que hay un montón de vencimientos absolutamente ilevantables. Así que ahí hay un espacio de negociación que Argentina va a tener que enfrentar con una clave que a mí me parece importante, que es que nosotros no tenemos que cambiar alivios transitorios por concesiones permanentes. Me parece que ese es un punto, que es lo que nos va a pasar, que con eso se va a encontrar el gobierno en el próximo tiempo. Digamos, la idea de estamos desesperados, estamos acogotados, estamos asfixiados económicamente, tenemos un problema social terrible. Bueno, yo te aflojo un poquitito la rienda,
pero vos me das esto, me das esto, me das esto, rentas permanentes sobre la producción argentina. Me parece que ahí hay una cuestión clave que hay que tratar de evitar. Porque la salida exportadora no está a la orden del día. La salida exportadora hay que irla preparando progresivamente. Por supuesto hay una tentación inmediata que es el tema minería, vaca muerta, las cosas que más o menos rápidamente te vienen las multinacionales y se instalan, pero tampoco eso es inmediato. Tampoco eso, ni siquiera esa salida exportadora de recursos naturales. La que a todos nos interesa más, la que al Fénix le interesa más, es una salida con exportación industrial, con exportación de valor agregado, de capacidades argentinas, de cerebro nacional. Bueno, ahí hay muchos compañeros del Fénix que piensan en esas cuestiones y sabemos también que una salida de ese tipo se trabaja en el tiempo. No vamos a tener el año que viene o en 2 años una masa de exportaciones con alto valor agregado como las que necesitaríamos. Esto quiere decir que en el corto plazo hay la salida exportadora, aunque potencialmente la tengamos, no va a ser el alivio de la deuda, eso lo tenemos que aliviar en sí mismo. La negociación tiene que ocurrir en sí misma. Ahora, el otro tema de la salida exportadora es que el escenario internacional es muy malo, no malo, es muy malo. Digamos, los informes de organismos europeos, de la Organización de Países Desarrollados, habla de un escenario recesivo. Nadie está desesperado por comprarle nada a la Argentina. Y tenemos un vecino, un querido vecino, que es Brasil, con una dirección política siniestra y nefasta, que está fantaseando con la idea de una asociación estratégica con los Estados Unidos y regalarle el mercado brasileño a Estados Unidos, desplazando a la Argentina. Con lo cual, el escenario, aquel que piense en una salida exportadora, yo diría, pensemos todas las cosas que podemos exportar, no cabe ninguna duda, pero pensemos también en posibilidades de sustitución de importaciones interesantes, porque me parece que la salida exportadora exclusivamente no tiene un viso importante en el próximo tiempo. Y 2 puntos más que me parecen importantes. Yo creo que nuestro espacio político, y lo digo en un término muy general, toda la gente que se identifica con lo nacional, con lo popular, con lo progresista, con lo democrático, tiene que liberarse intelectualmente del neoliberalismo. Digamos, todos nosotros, yo mismo me reconozco a veces sorprendentemente colonizado por el pensamiento neoliberal que va construyendo una serie de restricciones al pensamiento muy importantes. Por ejemplo, la creación de empresas públicas. Es como una cosa que la descartamos de antemano, ni la podemos pensar. Y probablemente tengamos que hacer algunas de esas cosas, porque algunas de las grandes empresas públicas argentinas son buenas, digamos, o muy buenas. Empezando por INVAP, siempre lo digo y lo repito, porque me parece que la mejor empresa de la Argentina es INVAP. Es replicable y sí, hay que hacer ciertas cosas como hizo INVAP. Hay que poner gente con la camiseta nacional puesta a cargo de esas empresas, hay que convocar gente capacitada que la hay de sobra, tiene que tener apoyo público y lo que ha hecho la provincia de Río Negro es en general no retirar ganancias, sino reinvertirlas, cosa que es el modelo de capitalismo de acumulación clásico. Si uno nunca reinvierte nada, no hay crecimiento económico. El crecimiento es reinversión. Así que me parece que ahí no le tenemos que tener miedo a eso, no le tenemos que tener miedo a la economía social y solidaria. Hay montones de estructuras creadas en torno a eso, gente que está resolviendo problemas increíbles gracias a formas asociativas que la economía de mercado desconoce completamente. Ahí me parece que el Estado tiene la posibilidad, sin gran despliegue de recursos, de ayudar muchísimo a las cadenas de comercialización, a que puedan expresarse los pequeños productores de alimentos y de muchas otras cosas. Y
Me parece como último punto que todo, a ver, las fuerzas inerciales de la Argentina son muy grandes, son muy grandes. Lo noto no solamente por una clase capitalista concentrada que ha sido la responsable de la experiencia macrista, que muy impunemente le reclama a las próximas autoridades que dejen en su cargo a todos los más importantes funcionarios de este catastrófico gobierno actual, que piensa que está en el mundo del año 2015-2016, que no ha pasado nada cuando han protagonizado una catástrofe terrible. Pero lo que a veces veo son debilidades en nuestro propio espacio, en el sentido de que todavía le tenemos un enorme respeto a este sector social protagonista del fracaso argentino. Seguimos manteniendo una especie de respeto, de veneración, porque un tipo tenga 500 o 1.000 millones de dólares tiene un derecho especial a hablar sobre la Argentina, cuando en realidad es responsable de la catástrofe argentina. Entonces, me parece que en ese punto yo diría que hasta hace falta una reeducación de la propia dirigencia popular, en el sentido de estar en una relación ideológica, cultural, personal, de total igualdad con estas personas que han protagonizado la catástrofe macrista. El próximo gobierno seguramente va a tener que protagonizar confrontaciones, a pesar de que Alberto Fernández es un hombre de diálogo y es un hombre de negociación. Yo cuando veo las remarcaciones que están haciendo esta semana, veo la manifestación de la falta absoluta de voluntad de negociar nada. Veo el aferrarse a rentabilidades exorbitantes a costa de la sociedad. No veo acá ninguna disposición a hacer ningún pacto social en serio, salvo el pacto social es congelar la estructura macrista. Ese sería el pacto social, que creo que es inaceptable para un gobierno popular. Así que el último punto, me parece que para que sea viable una política de transformación, una política de reconstruir la Argentina, el pueblo se va a tener que involucrar mucho más, incluso mucho más que en la gestión kirchnerista, donde tuvimos algunas confrontaciones muy significativas, como las de la 125, y la verdad que a mí siempre me quedó un gusto a poco del involucramiento popular. Cuando la Patria Sojera puso en el Rosedal 300.000 personas y nosotros pusimos menos en Plaza de Mayo, la sensación fue que algo malo estaba pasando en nuestro propio sector y eso no tiene que volver a pasar en el próximo gobierno. Nada más.